Aquí comienza El Centinela. Bueno, pues ya conocemos la penúltima estafa de Pedro Sánchez. Digo penúltima porque con Pedro Sánchez siempre hay que esperar alguna peor. En este caso es lo de condonar la deuda a las comunidades autónomas, que es el inventito que ha lanzado en la conferencia de presidentes para ponerle los dientes largos a algunos de los gerifaltes autonómicos que, en lugar de pensar en lo nacional y en la salida que le están dando a Pedro Sánchez, pues parecen estar dispuestos a tragar lo más grande con tal de que, en fin, ellos deban un poco menos, los españoles debamos un poco más y puedan seguir despilfarrando. Menos mal que ha salido Isabel Díaz Ayuso, cómo no, Ayuso, para variar, a decir que eso es una milonga, que es un fraude y que con ella no cuenten. Soy Antonio Naranjo, esto es El Centinela en el debate, y si me dan un segundo, con permiso de Sánchez o sin él, se lo explico todo. Bueno, el rostro del presidente quedó de nuevo de relieve al ver cómo hizo coincidir, que tiene bemoles, la reunión en Santander con los presidentes autonómicos, que fueron allí todos, No hagamos ruido, no molestemos. Bueno, pues entonces ¿para qué vais? Si no es para decirle a Sánchez 4 cosas en la cara. Bueno, pues lo hizo coincidir con la visita y las genuflexiones de sus delegados a Suiza a ver a Puigdemont. Que claro, ese contraste ya lo dice todo. O sea, por un lado tenemos a Sánchez en Santander intentando que todo parezca un accidente, y al mismo tiempo pues los santos Cerdán de turno poniéndole la alfombra a Puigdemont para que le apruebe los presupuestos generales del Estado, sin los cuales la legislatura debería determinar, a cambio de lo que pida: la amnistía, la condonación de la deuda, el cupo catalán. Tómate lo que quieras, Carlas, que ya pagan los españoles. Y claro, en ese brutal contraste entre cómo intenta estafar al conjunto de los españoles a través de sus presidentes autonómicos y cómo mientras se baja los pantalones nuevamente en el extranjero, que esto también es tremendo, O sea, ¿conocen algún presidente que haya negociado su investidura, su gobierno y su programa fuera del país que aspira a presidir? Bueno, pues solo Pedro Sánchez. Bien, pues en esa contradicción reside todo. Y una vez más, la única que ha tenido los arrestos de decir que esto es un timo, el timo de la estampita, ha sido Isabel Díaz Ayuso. Y en Cataluña, pues ya, como ya les habrán entregado todo, una vez que ya tienes las competencias en materia de inmigración, seguridad social, tienes la hacienda, lo tienes todo, más todo el dineral que les estamos dando desde hace muchísimo tiempo para que la fabriquen, esa nación, para legal, insisto, pues decir que ya queda derecho a decidir, y si no lo dejas es porque estás contra la convivencia y volverá a empezar. Y el gran golpe vendrá ahí y el fantasma del procés será multiplicado por 10. Porque claro, vamos a analizar qué es esto de condonar la deuda. ¿Significa que Pedro Sánchez, de su bolsillo, va a pagar los que deben las comunidades autónomas para que así las comunidades autónomas se callen cuando apruebe un cupo catalán que es similar al atraco fiscal que ya disfrutan el País Vasco y Navarra? ¿Significa eso? Pues no, lo que significa es que le quita una parte mínima de la deuda a las comunidades autónomas a cambio de que él pueda convertir Cataluña en otro paraíso fiscal, y que, por supuesto, la deuda que tienen esas regiones la suman el resto de los españoles. Si ya el cupo catalán son unos 50.000 millones de euros que tienen que tragarse y compensar como puedan el resto de comunidades autónomas, pues imagínense lo que va a pasar si, para que se callen un poquito la boca, a cambio les quita parte de la deuda a las comunidades autónomas, 11 de las cuales preside el PP. Aunque, en fin, viendo la reacción tan tibia de todos ellos, habría que empezar a discutirlo. Porque claro, que nadie tenga dudas, si les quita deudas a uno, ¿quién la paga? Los españolitos. Es decir, una cosa es que los varones regionales
al perder esa parte de la deuda puedan seguir despilfarrando, y otra cosa es que la deuda que se come el Estado para callarles la boca no se tenga que pagar. Y se va a tener que pagar. ¿Y cómo se va a tener que pagar? Pues muy sencillo. Solo hay dos maneras. Una, haciendo recortes en los servicios, de manera que, en fin, esa deuda que te tragas desde el Estado, pues la tengas que ir recuperando por el método de gastar menos, pues en la sanidad, en la educación, en fin, en los servicios esenciales, porque desde luego que en el mantenimiento de los chiringuitos no van a recortar nada. Y la otra manera es la de subir los impuestos, aún más. Hoy en día un español pierde en torno al 50% de sus ingresos brutos anuales. Bueno, pues si le quitan parte de la deuda de las comunidades autónomas y le dan a Cataluña un cupo catalán, todavía van a tener que pagar más impuestos. Es decir, o recortamos servicios o subimos los impuestos, o mejor aún, las dos cosas. Y claro, lo que hay que preguntarse en esta historia es si tiene sentido que ante un atraco a mano armada, como supondría crear un régimen foral en Cataluña similar al de Navarra, la respuesta que tiene que dar el PP es, pues prácticamente, bueno, vamos viendo, o debería de ser la que ha dicho Isabel Díaz Ayuso con toda la razón, que básicamente es, miren, no nos engañen, lo que ustedes quieren es que Puigdemont les vote y les mantenga, es decir, que siga abonando la factura de la investidura de un presidente que no ganó las elecciones y que se ha comprado el voto de 7 diputados sobre los lomos del resto de España. Porque por muchas trampas que hagan al solitario en el gobierno, la creación de un cupo catalán supone aplicar algo que ya está vigente en el País Vasco y en Navarra, y que básicamente, por resumirlo grosso modo, supone que un vasco y un navarro, con una renta similar a un madrileño, a un valenciano o a un balear, tengan el doble de financiación per cápita, porque dan bastante menos de la mitad que un madrileño, un valenciano o un balear a la solidaridad interterritorial. Así que, por resumirlo, lo que estamos asistiendo es al desmembramiento constitucional de España, al desmembramiento de la caja única, al desmembramiento de la Hacienda, generando, en fin, el derecho catalán a gestionar sus propios impuestos y dar las migajas al resto de España, y en definitiva al desmembramiento de una cierta idea de España constitucional que nació en 1978 y que además Pedro Sánchez quiere celebrar, que tiene bemoles, por el método de conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Es decir, hay que ser estafador. La libertad en España nació con la Constitución, y eso fue en el 78. Y recordar y celebrar la muerte de un ser humano, te guste poco, mucho o nada, es algo absolutamente impresentable. Pero es algo impresentable con truco político. Ahí tienen al antifranquista Pedro Sánchez, anunciando sus peliculitas. Y por eso me gustaría hacer hoy un anuncio para el Gobierno muy importante, y creo que también para el conjunto de la sociedad española. Y es que a lo largo del año 2025 el Gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Una conmemoración con un único objetivo, y es poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible. Bueno, pues este es el resumen. Tenemos aquí a Pedro Sánchez disfrazado de maquis, intentando jugar el partido de la vuelta de la guerra civil, y al mismo tiempo engañando a todo el mundo para conseguir que Puigdemont no se enfade, se lleve la pelota y acabe el partido. Claro, la pregunta que hay que hacerse es cuándo demonios la oposición se va a tomar en serio, dejar de tratar a Pedro Sánchez como si fuese un presidente legítimo, cuando solo lo es legal, y cuándo van a decirle a la cara, de una vez, como ha hecho Ayuso, que España no está ni para jugar a la guerra civil, ni para trocearse aún más, para que un señor con pocos votos se pague la presidencia,
ni tampoco, desde luego, para reabrir trincheras y volver a abrir en canal heridas que se cerraron en 1978 con un gran pacto de convivencia y de reconciliación que llamamos transición, que trajo la democracia y que acabó con algo que empezó, por cierto, un personaje o varios personajes muy similares a Pedro Sánchez. Porque la España de los años 30 del siglo pasado y la España de 2024 se parecen mucho. Al frente hay revolucionarios de pacotilla que solo son capaces de sobrevivir y de medrar en la división, el enfrentamiento y el guerracivilismo. Ojo, a ver si el PP espabila, porque lo que no puede ser es que cada vez que Pedro Sánchez mueve la bolita como buen trilero, en lugar de darle en lo más alto por sus trampas, se pongan a pensar dónde la tendrá escondida y a ver si alguien tiene suerte y acierta dónde está y se lleva el premio. De quien hay que fiarse en esto es de Ayuso, la comunidad que más da y la que menos pide. Ha dicho que mejor es que sigan así las cosas. Será por algo. El Centinela, con Antonio Naranjo.